Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de Sistema de Información Geográfica. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de proyecciones y en particular vamos a discutir los tres tipos de proyecciones que maneja ArcMap y por otra parte te voy a mostrar cómo definir proyección cuando es necesario y cómo proyectar una capa cuando es necesario. A estas alturas básicamente ya discutimos lo que son proyecciones, eh, que básicamente nos permiten dar una referencia a información espacial que tenemos, le damos un sistema de referencia y las proyecciones nacen de la necesidad de pasar de un sistema tridimensional como es nuestro planeta a un sistema bidimensional que es el papel o nuestras pantallas de las computadoras. Entonces de ahí nace ese problema y por eso es que es necesario usar proyecciones y tuvimos un video en el cual se discutió todo ello. Curiosamente, las proyecciones es uno de los temas en los que más problemas tienen los estudiantes. Es por eso que este sería el segundo video sobre este tema. Y básicamente el tipo de problemas que llegan a tener es que cuando ellos cargan capas a ArcMap, les da en una ubicación extraña. Por ejemplo, puede ser que carguen un mapa de Tlaxcala y les da por Australia o por Inglaterra, y muchas veces ellos pues no saben a qué se debe. Creo que es uno de los problemas más frecuentes que observamos y voy a tratar de explicar a qué se debe. Y por otra parte, pues creo que también se debe al mal manejo que existe de los shapefiles por parte de los estudiantes. Hemos hablado de cómo están compuestos los shapefiles en un video anterior y una de las cosas que ocurre frecuentemente con las personas y algo que me ocurrió apenas hace un par de días es que la gente no sabe cómo está constituido un shapefile, que está constituido por varios archivos, entre ellos un archivo de proyección, como discutimos en ese video anterior, y la gente tiende a separar los shapefiles de sus archivos de proyección o tiende a editarlos o cambiarlos, a borrarlos, o inclusive me ha tocado chicos que usan archivos de proyección de otras capas, ¿no? Entonces, esta falta de comprensión también lleva a que existan muchos problemas a la hora de manejar archivos shapefiles. Por eso, desde un inicio me pareció muy importante conversar contigo cómo está compuesto un shapefile para que no cometas este error de pensar que un shapefile solo está compuesto por el archivo SHP, sino que tiene otros 5 o 6 archivos que le hacen compañía y que no deben ser separados para que el shapefile no se dañe, ¿no? Y que es lo que muchas veces resulta en estos problemas de que un shapefile que originalmente pertenece, por ejemplo, a México, acaba a dar en otro país. Bueno, ya hemos discutido antes cómo identificar qué proyección tiene una capa, pero lo vamos a revisar rápidamente una vez más. Y básicamente, como te comentábamos, cada capa tiene una proyección, ¿no? Esta, por ejemplo, en la carpeta de 02 tenemos esta capa que se llama Entidades 2013, que compartí contigo. Y en las propiedades tú puedes saber qué tipo de proyección tiene. Aquí lo que me dice es que tiene una proyección eh, Norteamérica Lambert Conformal Conic, y estos serían los parámetros de dicha proyección. Así cada una de estas capas tiene una proyección. Esta, por ejemplo, es una UTM de la zona 15 norte y estos serían los parámetros de esta proyección. Aquí tengo otra y te estoy mostrando ejemplos de diferentes proyecciones. En este caso es una LCC también, una Lambert Conformal Conic, creada por INEGI. Habíamos mencionado que esta es una de las proyecciones que se usan en México y que INEGI usa cuando hablamos de capas nacionales. En este caso esta es la red hidrológica de México y aquí vienen los parámetros de esta proyección igualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos varias proyecciones, ya mencionamos, tenemos UTM, LCC y en la carpeta de 01 tenemos también algunas capas que tienen proyección geográfica. En este caso, realmente no es una proyección, estamos hablando de que tienen
coordenadas geográficas, es decir, latitud y longitud. Entonces, de esa manera tú puedes identificar qué proyección tienen tus capas. Ahora bien, me gustaría platicarte un poco de lo que yo considero que son las tres formas en que ARMAP maneja proyecciones. Como ya mostramos, cada capa va a tener una proyección. Pero cuando tú subes una capa a ARMAP, va a ocurrir algo muy interesante. Mira, en este momento que no hay ninguna información aquí, como puedes ver en la barra gris, nosotros tenemos que las unidades son desconocidas. En este momento, este mapa no tiene ningún sistema coordenado y por lo tanto no maneja unidades en este momento. Y esta información es referente a este grupo de capas o al mapa, a este lienzo que tenemos en esta zona. Ahora bien, en cuanto nosotros subimos una capa, en este caso voy a subir la capa que tiene los países, que tiene coordenadas geográficas. Nota cómo entonces el lienzo adquiere una proyección. En este caso, el lienzo va a adquirir la proyección de la capa, la primera capa que yo suba. Siempre eso es lo que va a ocurrir. Cuando la primera capa que yo suba a ARMAP va a definir la proyección del mapa. Entonces aquí ya hay dos proyecciones conviviendo. Por una parte está la proyección de la capa, que es geográfica, y la proyección del mapa, que en este caso también va a ser geográfica porque la primera capa que yo subí es geográfica. Ahora voy a subir una capa con una proyección distinta. Por ejemplo, esta de aquí, que es una proyección UTM. La pregunta para ti sería si crees que la dibuje correctamente o no, porque el mapa tiene coordenadas geográficas. Bueno, aquí lo que vas a ver es que efectivamente la capa está siendo dibujada correctamente en el lugar que le corresponde, a pesar de que está en coordenadas UTM. Y esto se debe a que ARMAP hace lo que conocemos como una proyección al vuelo. Es decir, que esta ARMAP está consciente, o digamos que sabe que esta capa está en coordenadas UTM y sabe que el mapa está en coordenadas geográficas. Y sabe que entonces las unidades pues no hacen match perfectamente. Entonces lo que hace es que realiza una proyección de esta capa antes de dibujarla para que a la hora de que la dibuje se realice correctamente. Pero esta proyección no se hace formalmente, es decir, no se cambia la proyección de la capa. La capa sigue teniendo una proyección UTM, ¿ok? Pero a pesar de eso la puede dibujar correctamente porque hizo una proyección al vuelo. Entonces déjame mostrarte en otro lienzo qué ocurriría si en lugar de subir una capa con coordenadas geográficas subiéramos esta capa que venía en coordenadas UTM. Entonces si recuerdas, de las coordenadas UTM se manejan en metros y podemos ver una vez más que el mapa en este momento adquiere la proyección de la capa, de la primera capa que yo subí, en este caso esta capa que está en coordenadas UTM. Mira, veamos las propiedades de la capa, son UTM, y las propiedades de mi lienzo serían UTM también. Aquí se va a ver más dramático el efecto de la proyección al vuelo. Voy a subir el mapa de países para que veas lo que ocurre. Y es el mismo mapa de países que tengo yo aquí. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, no se dibuja de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mapa con el que yo estoy trabajando está en coordenadas UTM y no le permite trabajar ya con una región tan extensa que incluya todos los otros continentes. Solamente puede desplegar de manera apropiada, por así decirlo, esta capa, esta parte del planeta, ¿no? Por así decirlo. Pero lo importante que tú entiendas entonces es que están conviviendo tres proyecciones simultáneamente. Por una parte, las proyecciones de las capas. Por otra parte, la proyección del mapa. Y por otra parte, para capas que no se encuentran en la proyección del mapa, ARMAP va a realizar una proyección al vuelo.
pero ese cambio, esa proyección no cambia oficialmente o rigurosamente la proyección de la capa. Es solamente una proyección que se hace rápido, instantáneamente, para poder dibujarla adecuadamente. ¿Ok? Ahora, estas proyecciones se pueden cambiar. Voy a discutir cómo cambiar las proyecciones de las capas, que es lo que se conoce como proyectar. Y por otra parte también podemos cambiar la proyección del mapa. En este caso, por ejemplo, en este momento nos encontramos en UTM y por eso es que se ve así raro, ¿no? El dibujo de la capa de países, pero podemos cambiarla aquí para que la dibuje en coordenadas geográficas. Y entonces lo que va a ocurrir es que se va a dibujar de la misma manera que lo anterior. Pero una vez más, el mensaje que debes de grabarte en este momento es que existen tres proyecciones que está manejando ARMAP: la del mapa, la de las capas, y en caso de que las capas son diferentes tienen proyecciones diferentes a la del mapa, se van a realizar proyecciones al vuelo. Entonces ya te mostré cómo cambiar, vamos a regresar a la presentación. Ya te mostré cómo identificar otra vez las proyecciones de una capa, ya te mostré cuál es la proyección de una capa, la proyección del mapa, que son distintas, y la proyección al vuelo que realiza ARMAP. Aquí siempre recuerda que el primer mapa que tú vas a cargar en tu mapa, la primera capa que cargues es la que va a definir la proyección de tu mapa, pero la puedes cambiar, ¿ok? Entonces eso es algo que puedes tomar en cuenta. Y por otra parte, lo que te voy ahora a mostrar es cómo cambiar las proyecciones de las capas, porque ya vimos cómo cambiar la proyección de los mapas. Entonces, en este momento yo tengo esta capa que es una que se encuentra en coordenadas UTM, y podría darse el caso que yo necesitara cambiar la proyección de esta capa a proyección geográfica. O al revés, podría darse el caso que yo tuviera esta capa en coordenadas geográficas y la quisiera cambiar a coordenadas UTM. Y eso puede pasar por varias razones. Principalmente lo que ocurre cuando trabajamos en un proyecto es que vamos a trabajar en un proyecto y vamos a tratar de tener todo nuestro sistema de información geográfica en el mismo sistema coordenado. Muchas veces, incluso cuando tú trabajas en un proyecto o firmas un contrato para realizar un proyecto, se te va a exigir que todas las capas que tú entregues de ese proyecto vengan en una cierta proyección. Otra razón que se me ocurre que te podría obligar a cambiar de coordenadas es, por ejemplo, cuando tú trabajas con coordenadas geográficas, como aquí, eh, hay herramientas que no puedes usar. Por ejemplo, no puedes usar estimación de la calculadora para medir distancias. Porque, por ejemplo, aquí debería venir la opción para calcular áreas y calcular perímetros, y eso lo vamos a hacer posteriormente. Pero si notas, dice que está deshabilitada. Y eso se debe a que en coordenadas geográficas no es posible realizar esa medición porque sería muy impreciso. Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer es cambiar tu capa, proyectarla a coordenadas UTM en metros, de manera que tú sí puedas realizar cálculos de áreas. Mira, en este caso, por ejemplo, en la capa anterior no me permitía calcular distancias, pero en este caso estas opciones sí están habilitadas. Como puedes ver aquí, el área y el perímetro son opciones que sí puedo realizar estos cálculos porque tengo una capa que se encuentra en metros. ¿Ok? Entonces, esa sería otra razón por la que tuvieras tú que proyectar una capa. Bueno, las herramientas para proyectar las puedes encontrar aquí en los toolboxes. Deben encontrarse dentro de Data Management, bajo proyecciones y transformaciones. Y aquí tú puedes trabajar en proyectar capas. Básicamente lo que tienes que hacer, y todos los menús que estos toolboxes son similares, tienes que escoger algunos archivos de entrada, que en este caso sería la capa que tú quieres proyectar. Vamos a suponer que queremos cambiar esta que está en UTM, vamos a suponer que la queremos cambiar de GTM a geográficas.
Entonces le voy a dejar el mismo nombre, pero lo voy a convertir a coordenadas geográficas. Aquí vamos a darle guardar. Y después, entonces se va a guardar con este nombre. Esta va a ser una nueva capa. Cuando tú proyectas, se va a crear una capa que va a tener ahora un sistema coordenado diferente. Y entonces lo que te pregunta es ARMAP, ¿a qué sistema coordenado lo quieres cambiar? Y aquí hay dos opciones que tú puedes usar, o son dos opciones que yo uso más. Aquí básicamente viene un mundo de posibles proyecciones que tú puedes usar. Hay muchísimas proyecciones. Eh, Obviamente pues tienes que saber exactamente cuál es la que buscas, y la tendrás que identificar. Vienen incluso por continentes, ¿no? Algunas de las más usadas por continentes. Esa sería una opción, buscarla aquí. La otra opción tienes que hacer es aquí a importar y seleccionar qué capa quieres usar su proyección para proyectar. En este caso, como quiero convertir a geográficas, voy a seleccionar esta capa que yo tengo aquí, que sé que está en coordenadas geográficas. Entonces vamos a añadirla y solita lo que va a hacer la interfaz es que te va a definir la proyección de esa capa. Y aquí está diciendo que va a ser en coordenadas geográficas, es decir, va a tener exactamente la misma proyección que tiene esta capa de acá. Y eso es bastante conveniente porque así no te arriesgas a tener como errores. Aquí vienen otras opciones en la cual tú puedes definir manualmente una transformación. Eso obviamente pues ya es algo más especializado. Por el momento lo único que vamos a hacer es esto, pasarlo de UTM a coordenadas geográficas. Vamos a darle OK. Y entonces va a empezar a procesar. Y en el momento que termina te arroja este símbolo de palomita verde y después en este caso te va a subir la capa que acabas de crear. Y vamos a ver su proyección. ¿Sí? Efectivamente lo convirtió a coordenadas geográficas, siendo que originalmente era UTM, y es un nuevo archivo. Entonces muchas veces los chicos se confunden porque aquí ARMAP te ofrece dos opciones, uno que es definir proyección y el otro que es proyectar. En este caso, lo que nosotros hicimos fue proyectar. Proyectar lo que va a hacer es que toma una capa y va a crear una nueva en una diferente proyección. Esta capa le va a transformar de manera que tenga una proyección diferente. ¿Okay? Obviamente, pues las dos se dibujan igual, no hay ningún problema, hace la proyección perfectamente. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia con definir proyección? En el caso de definir proyección, vamos a lanzar aquí la interfaz para que veas. Si te das cuenta, no te pide un archivo de salida, solamente te pide un archivo de entrada y que le digas qué sistema coordenado tú vas a definir. Eso se usa sobre todo, como te decía, mucha gente no están conscientes de que los archivos shapefile tienen un archivo que es este, ya lo platicamos, que es el PRJ, que define la proyección de una capa. ¿Okay? Y mucha gente comete el error de que elimina estos archivos PRJ. ¿Qué es lo que pasaría si eliminamos este archivo PRJ? Y para eso déjame lanzar una nueva ventana de ARMAP para que veas qué es lo que va a ocurrir cuando yo borre esta capa e intente subirla a ARMAP. Bueno, entonces voy a borrar este archivo que es el PRJ. Es el archivo que define la proyección de esta capa. Y ahora voy a ir a esta ventana que está vacía y voy a intentar subir esa capa. Y en ese momento me va a aparecer una advertencia. Y lo que me está diciendo es que no sabe qué proyección tiene esta capa. Y por lo tanto, no puede crear un mapa que tenga una proyección. Y eso te va a aparecer siempre que alguien o que tú hayas eliminado o quieras trabajar con una capa que no tiene ese archivo PRJ. Básicamente, ARMAP dice, bueno, pero ¿en qué coordenada se encuentra? ¿En qué proyección se encuentra? Yo no la puedo dibujar correctamente. Y tú le puedes decir, ok, y va a hacer un intento de dibujarlo.
pero realmente no vas a poder hacer gran cosa con ella. Porque, mira, por ejemplo, aquí te está indicando que las unidades son desconocidas. Entonces, no vas a poder hacer ningún trabajo correctamente. Mira, vamos a suponer que ahora voy a subir yo mi capa de GTM, que está en UTM, la capa de Guatemala, la voy a añadir. Y como puedes ver ahora, empiezan a ocurrir esos errores que tienen frecuentemente los estudiantes, porque ya no la dibujó aquí como se esperaba que se hiciera. ¿Sí? No está. Vamos a ver dónde está esta capa. Está hasta por acá en algún lugar que no sabemos, ¿no? No se ve. Está en algún lugar muy alejado y por otra parte, en algún lugar debe estar esta otra capa, pero no se ve. ¿Ok? Entonces es ahí cuando empiezan los problemas. Por eso era muy importante desde un inicio que tú supieras cómo estaba constituido un shapefile, cuáles son los diferentes archivos que lo componen. ¿Cómo podemos arreglar este problema? En este caso, sabemos, nosotros borramos el PRJ, no existe, y la gran ventaja en este caso es que sabemos que tiene una proyección geográfica. Entonces vamos a definir, en este caso sí vamos a definir la proyección. No necesitamos proyectarlo, de hecho ni podríamos porque no tiene una proyección. Entonces en este caso lo que hace falta es definir la proyección que tiene. Para eso voy a seleccionarla, es la única capa que tengo de hecho aquí. Y en este momento, a diferencia de hace momento, si notaste, ya no me aparece un símbolo de advertencia aquí porque en el caso anterior me arrojaba el símbolo de advertencia porque tenía ya una proyección definida y le iba a sobreescribir. En este caso, pues es claro que no existe una referencia, entonces no me arroja una advertencia. Ahora lo que tendría yo que hacer es definirle qué proyección es la que tiene. Si tú tuvieras este problema y supieras qué proyección tiene tu capa, pues la seleccionas. En este caso sabemos que es una WGS 1984. Le damos a aceptar. Vamos a darle OK. Bueno, y en este momento ya terminó de definir la proyección. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y ahora sí, ya tiene una proyección geográfica. Vamos una vez más a cargarla como primera capa, como hace rato, para que veas cómo ya no va a volver a marcar el mismo error de hace rato en el que decía que la capa no tenía una proyección geográfica. De hecho, si vamos aquí al archivo, tiene que aparecer aquí el PRJ. Aquí está. Este es el PRJ, no existía, lo acaba de crear en este momento, esta fecha, 27 de abril, a esta hora, justamente hace un minuto. Ya existe este archivo que no existía. Y entonces a la hora que nosotros lo carguemos, en teoría ya no debería existir el mismo problema que existía anteriormente. Y efectivamente ya no te arrojó el warning, ya no te arrojó ninguna advertencia, las coordenadas o las unidades están definidas. Y si cargáramos una capa de diferente proyección, como esta que era una UTM, ya la dibuja perfectamente. ¿Ok? Entonces, básicamente este es un tema que yo quería tratar de retomar, tratar de dejarlo muy claro, porque como te decía yo, muchas veces, muchas veces los chicos tienen problemas con las proyecciones de las capas. Continuamente llegan conmigo a decirme que su capa no cae en el lugar en el que se esperaría. Y como te comentaba desde un inicio, esos problemas son básicamente al, al desconocimiento de cómo está constituido un shapefile, a la alteración de esos archivos PRJ o a que los eliminan, y entonces todo eso resulta en una gran cantidad de problemas. Por eso, bueno, te invito a que si no has visto esos dos videos, tanto de cómo está constituido un shapefile y de qué es una predicción, los veas nuevamente. Y con eso, pues tú ya podrías empezar con este video. Creo que te permite entender un poco mejor las tres proyecciones que maneja ArcMap, que son las que dijimos de la capa, del mapa y la proyección al vuelo. Y por otra parte, cuándo es pertinente proyectar una capa, que está en este toolbox, que es proyectar, que te va a crear un nuevo archivo, un nuevo shapefile, pero en una
sistema coordenado distinto. Y por otra parte, cuando tendrías que definir la proyección de una capa, en esos casos en que a lo mejor tienes un colega o alguna persona que no sabe cómo está constituido un shapefile y quizás solamente te pasó el SHP o alguna parte de los archivos, pero no viene el PRJ. En ese caso puedes intentar rescatarlo, ¿no? Tratar de rescatarlo definiendo la proyección, si es que la sabes. En muchos casos ya no se puede, y de hecho si te mandaron nada más el SHP, muy posiblemente ya no puedas trabajar con él porque no viene ni la tabla de atributos ni nada de lo demás. Pero en algunos casos quizás sí se pueda rescatar. Bueno, básicamente esa era la intención de este video y espero que te haya sido de utilidad y muchas gracias.